Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas ARC, tu maestro de matemáticas en línea, a solo un clic de donde tú te encuentres. En este video vamos a desarrollar el tema que consiste en encontrar las coordenadas x, y de un punto P que divide a un segmento en el plano cartesiano en una razón R. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Los puntos extremos de un segmento son P1, 2,4 y P2, 8, menos 4. El objetivo es encontrar el punto P, las coordenadas del punto P, que divide al segmento en dos partes, tales que la razón P2, P a PP1 es igual a menos 2. Es decir, estamos buscando un punto sobre el segmento que divida al mismo en una razón en que la longitud de P2 a P sea exactamente 2 veces la longitud que hay de P a P1. En este caso, y como ya lo hemos visto en otros videos, puesto que la razón es negativa, esto nos indica que el punto P que estamos buscando estará fuera del segmento, ya sea hacia acá o hacia acá, pero sobre dicho segmento. Es importante notar que en este caso el segmento se tomará dirigido de P2 a P1, P2 a P1, P2 punto inicial, P1 punto final. De ahí que los datos con que contamos para este efecto son los siguientes. Razón: P2P a P1, la cual también expresamos como P2P, es decir, la longitud que hay de P2 a P sobre la longitud que hay de P a P1 igual a menos 2. X1, puesto que estamos tomando el segmento dirigido de P2 a P1, P2 tendrá coordenadas X1, Y1 y P1, X2, Y2. X1, por lo tanto, igual a 8. Y1 igual a menos 4. X2 vale 2. Y2 igual a 4. Y ahora aplicaremos las fórmulas respectivas para encontrar las coordenadas x, y del punto que divide el segmento. Y estas son x igual a x1 más rx2 sobre 1 más r. Vamos a sustituir. x1, 8, más r, menos 2, por x2, 2, entre 1 menos 2, con lo que obtenemos, por lo tanto, 8 menos 4 sobre menos 1, es decir, 4 entre menos 1, y esto es menos 4. De ahí que tenemos como coordenada en x para el punto P menos 4. Vamos a encontrar la coordenada y. Y la encontraremos y1 más r2 entre 1 más r igual y1 menos 4
más menos 2, el valor de R, por Y2. Y2 que vale 4. Entre 1 menos 2. Y tenemos, por lo tanto, menos 4 más por menos 8 entre menos 1 menos 12 entre menos 1 igual a 12. De ahí que tenemos pues que el punto P, las coordenadas del mismo son menos 4,12. Y este punto, si lo ubicamos en el plano, vamos a hacerlo. Para este efecto voy a borrar esta parte. Y veremos que se cumple lo que mencionamos, de que cuando la razón en que un segmento divide, en que un punto divide un segmento es negativa, el punto queda fuera, es externo a los puntos extremos del segmento. P menos 4, 12. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El punto lo tenemos aproximadamente aquí. Menos 4, 12. Si nosotros prolongamos el segmento original, veremos que dicho punto cae sobre la prolongación del segmento. Este sería el punto P menos 4,12. Si nosotros medimos la longitud de P a P1, va a ser la mitad de lo que hay de P a PP2. Es decir, tenemos que la distancia, la longitud de PP a 2 es 2 veces la longitud que hay de P a P1. Y de esta manera, este reactivo queda totalmente resuelto. Gracias por ver este video. Si te es útil, te invito a darle like. Y te invito a que lo recomiendes entre tus familiares, tus amigos, tus amigas. Recomiéndales que patrocinen este canal. Les brindaré todo mi apoyo. Y recuerda que solo el conocimiento te hace verdaderamente libre. Saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Hasta la próxima.